Bueno, el día de hoy yo quiero hablarles sobre un tema que a muchos en algún momento nos ha golpeado. Es una etapa, un estado mental que no necesariamente sucede en una edad, que no necesariamente sucede en un lapso de tiempo específico. Es algo que nos puede atacar a cualquiera. Es algo incluso que puede estar en nuestras vidas y tal vez no nos damos cuenta, o está y nos damos cuenta y no buscamos ayuda o no sabemos cómo hacer. Pero más que todo, más que hablar sobre esto, yo lo que quiero es que veamos qué sucede, por qué esto llega a nuestras vidas, porque para todo hay un porqué. Como decía Carolina, nuestra actividad en mes es una actividad que tiene que ver con la dinámica que ella hizo hoy. No vamos a decir el nombre todavía, porque sí queremos que usted vaya primero integrándose en lo que vamos a hacer en este mes. Y mi reflexión de hoy tiene que ver con eso. Yo hoy quiero hablarles sobre la depresión. ¿Cuántos han escuchado hablar sobre la depresión? ¿Cuántos en algún momento han estado depresivos? En algún momento yo en mi vida estuve depresiva. Yo tuve depresión. Mi esposo igual, en algún momento tuvo depresión. En el caso de mi esposo fueron muchos años de depresión. Y él no se daba cuenta que estaba en depresión. Hasta que en algún momento alguien le dijo, mira, veo que estás demasiado delgado. Algo está pasando, estás enfermo. Y entonces fue cuando él se dio cuenta de que algo estaba pasando en su vida. Mi esposo pasó como 2 años en depresión. Fueron en los 2 años en que él y yo estuvimos separados. Bueno, nosotros estuvimos separados 3, pero 2 de esos años él estuvo en depresión. La depresión, estuve investigando un poco y hay varios tipos de depresión, unos nombres que ni se los menciono porque me puedo morder la lengua, pero además no vamos a saber ni qué significa. Pero sí estuve investigando mucho sobre la depresión. Hay muchos estados de la depresión. Cada tipo de depresión es un estado de la persona. Entonces hay un nombre para cada depresión, para cada etapa de la depresión, porque es el estado en el que la persona se encuentra. No, la depresión no es algo general, no es algo único, no es un estado, no se encierra todo en una sola palabra. Hay diferentes etapas y hay diferentes formas en que se refleja síntomas en que podemos verlo. Pero normalmente estuve viendo que hay muchos síntomas que se parecen muchos entre todos los tipos de depresión que existen. Y quise mencionárselo hoy porque aunque a veces uno dice, no, eso es normal, pero tiene que poner mente. Dice que la depresión es un estado mental, viene de la mente y se caracteriza por estar en profunda tristeza, en decaimiento, tener baja autoestima o falta de interés por muchas de las cosas por las que normalmente estabas interesado. Esas características se relacionaban o se mencionaban en toditos los tipos de depresión que yo estuve leyendo hoy. Son las mismas. Hay otras en diferentes etapas que son más graves, más serias, más notorias, pero estas son las mismas. Siempre se reflejan en toditas. Y como les decía, esto no afecta solamente a jóvenes, esto también afecta a niños, también afecta a adultos. Y esto no llega a gerentes, estudiantes, licenciados, no. Esto le puede llegar a cualquiera de ustedes si es que ustedes ya no pasó por ahí o está ahí en ese momento. Es más notorio en los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen una cualidad cuando están en esa etapa. Los jóvenes
normalmente no le cuentan su intimidad a nadie. Lo que ellos tienen, lo que ellos están pasando, las situaciones difíciles, lo que alguien le hizo, lo que ellos le están haciendo a alguien, lo que están pasando, no se lo cuentan a nadie, se quedan callados. Y muchas veces es porque les da pena, muchas veces es porque ¿qué van a decir de mí? Me va a criticar, no me va a ver normal, ya no voy a ser igual ante sus ojos, me van a quitar de aquel puesto, ya no voy a estar haciendo esto. Pero los jóvenes tienen normalmente ese estigma, los adultos no. Esa es la gran diferencia. El joven cae en depresión y es más notorio en el joven porque el joven calla, el adulto no. El adulto tiene madurez para entender que él no es el único que está sucediendo, que está pasando, que está viviendo, que está experimentando, que está sufriendo, que está llorando. Tiene la madurez para entender eso. El joven no. El joven piensa que eso es anormal, que toda la vida tiene que andar sonriente, feliz, y entonces si no, entonces es anormal. Y ya no lo van a ver bien. Mis amigos me van a dejar. El adulto tiene amistades más sinceras que el joven. Las amistades de los adultos son más profundas, las de los jóvenes son más superficiales. Y normalmente el joven está pensando, este me va a traicionar, si yo le digo esto, quién sabe si le va a decir a la otra, yo miro que anda pegada con aquella y seguramente no es muy amigo más que yo. El adulto tiene amistades maduras, amistades con experiencias vivenciales. Yo tengo amigos de 50, 60, 70 años. Cuando yo tenía como 18 años y estaba trabajando en un lugar, mi mejor amiga era una mujer de 50 años, era abogada. Y como dicen los chavalos, esa mujer era una fiera. Yo miraba cómo ella ganaba casos tan increíbles. Era astuta, inteligente, era veloz para pensar, era estratega. Y muchas de las cosas que yo sé, yo aprendí de ella. Y yo llegué un tiempo a querer estudiar leyes, pero se lee mucho y no me gusta leer. Entonces, así estoy bien. El adulto normalmente escucha los consejos de sus padres. El joven no. El joven piensa que los consejos del padre son críticas, murmuraciones, chismes, cuentos. Eso es lo que piensa el joven, el adulto no. El adulto entiende, porque el adulto probablemente ya es padre, el adulto entiende que el padre lo que está dándole es un consejo. Primero, el padre probablemente ya pasó por ahí y sabe lo que tiene que hacer. Y segundo, recuerde, es su padre. Y ese adulto recibiendo un consejo de un padre, siendo padre, sabe lo que duele en los hijos. Y no hay mejor consejo que el de un padre, aunque usted no lo vea bien. Porque su padre lo ama más que cualquier cosa en esta vida. El adulto destruye una familia cuando está en depresión. El joven no, por lo menos es lo que piensa. Pero el adulto tiene un núcleo familiar, tiene esposa, tiene hijos y destruye esa familia. Y sabe que al él fallar, equivocarse, o al él cometer, el adulto cometer un error o estar a punto de cometer un error, van a haber daños colaterales. El joven no, el joven piensa solamente en él. Piensa que no hay nadie alrededor, que no hay nada más. Brevemente quiero contarles una historia que está en 2 de Samuel, en el capítulo 11. En este capítulo se relata la historia
del hijo del rey David. ¿Quiénes conocen al rey David? El hijo del rey David había enfermado y estaba grave. Y el rey David, en 2 de Samuel 12:16, dice: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. El niño, su hijo, murió. Al 7º día. Significa que David, el rey David, pasó 7 días en la posición, en el estado que dicen los versículos anteriores, que no comió, pasó en el piso 7 días. Dice que los ancianos fueron a decirle que se levantara y él no quiso. Estaba en un estado depresivo. Claro, ¿quién no lo iba a estar? Murió su hijo. ¿Cuántos hemos pasado por ahí? Probablemente no por la muerte de un hijo, pero por la muerte de un familiar. O por la pérdida, el luto, el duelo, la pérdida de alguien que se va de nuestras vidas. Un amigo, un cónyuge, un novio, una novia, una persona que uno estima y de repente no está por un chisme, por un malentendido. Y pasamos un lapso así, probablemente de una semana, probablemente de más, meses, años, sin querer comer, sin querer levantarte, no del piso tal vez, pero de tu cama. Y sigue en el 18. Y el 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Imagínense, él todavía no sabía que el niño había muerto. Y él ya estaba así. Él estaba así porque el niño estaba enfermo, estaba grave. Y él estaba como que ya se había muerto. ¿Qué tal? Dijeron los sirvientes. ¿Qué tal si le dijéramos, ya murió, se cuelga? Entonces ellos no querían decirle y murmuraban entre ellos, dice la palabra. Y en el 19 dice: mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. No nos olvidemos, él estaba en depresión. Cuando el niño todavía estaba vivo, muy enfermo, y él sabía la seriedad de la enfermedad, él estaba en depresión. Pero no olvidemos a la mamá de ese niño. La Biblia no lo menciona, la Biblia no habla de ella, pero no olvidemos a su madre. Si el rey David estaba así, ¿cómo habrá estado esa mujer? Si el rey David por 7 días no quiso comer, no quiso levantarse del piso, no me imagino cómo pudo haber estado esa mujer. Yo soy madre. Y si a mí me dicen que mi hija se murió, en una ocasión cuando ella acababa de nacer me dijeron: mi hija murió y la resucitaron. Ella tuvo un paro respiratorio y la resucitaron.
Pero a mí me llegaron a decir, mire, su hija tuvo un paro respiratorio, murió, pero logramos revivirla. Si a mí me hubieran dicho, su hija murió y ya, no sé qué hubiera pasado. Entonces yo digo, no dice lo que está pasando la mujer de David, pero seguramente está también en un proceso difícil, sufriendo. Tal vez no más, pero pongámosle igual. En la depresión o en la dificultad que uno atraviesa, hay personas a nuestro alrededor que nos aman y que ven lo que estamos pasando. No es necesario que escuchen, porque no es necesario que usted le cuente lo que está pasando. No es necesario que usted venga y le diga, mire, estoy pasando esto, esto y esto. No es necesario. Con solo que a usted lo vean, inmediatamente las personas que lo aman notan que usted está pasando por una situación difícil. La mujer del rey David y el rey David mismo tenía familia. Y yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría con la familia de esta mujer, con la familia del rey David? Si los sirvientes que estaban ahí con él, y eran solamente los sirvientes, estaban preocupados por él, iban donde él, aunque él no les hacía caso, pero iban donde él, trataban de que comiera, que bebiera, que se levantara de donde estaba. Incluso trataban de guardarle la información que tal vez no iba a permanecer oculta tanto tiempo, como que el niño se había muerto, pero para evitarle un dolor mayor. ¿Qué tal la familia? La mamá, el papá del rey David. La mamá, el papá de la mujer del rey David. ¿Qué tal ellos? Yo recuerdo que cuando mi mamá se enteró todo lo que estaba pasando mi hija en el hospital, ella sufría como que era su hija, porque yo soy su hija. Y lo que le duele de mí, también le duele de mi hija y viceversa. Cuando estamos en estas situaciones difíciles, hay un personaje que normalmente nosotros mencionamos y es Dios. Buscamos a Dios, clamamos a Dios, y eso fue lo que hizo el rey David. Como leímos en el 16, entonces David rogó a Dios. Y dice que también hizo ayuno. Y en el 18 dice, y al séptimo día murió el niño. Entonces, ¿qué pasa? Si él rogó a Dios, él hizo ayuno, ¿qué pasa? ¿Por qué murió el niño? Lo que muchas veces nosotros decimos, ¿dónde está Dios? Si yo lo busqué. O lo que probablemente nosotros hacemos, miramos a alguien que está en una dificultad y le decimos, busca de Dios. Busca a Dios. Y esa persona nos puede decir, sí, yo ya lo busqué, pero no me da respuesta. No hay respuesta de Dios. No lo escucho, no me contesta. O simplemente no me contestó. Al rey David, después de rogarle a Dios, después de hacer ayuno, Dios no le respondió. Y el niño murió. Cuando nosotros recomendamos esto, busca de Dios, ¿saben cuándo es? Cuando no conocemos a profundidad lo que está pasando en la vida de esa persona. Busca de Dios, órale a Dios, porque no sabemos lo que podemos hacer.
Y solo Dios lo puede hacer. Miramos que alguien está sufriendo, que alguien está pasando por una situación difícil y le decimos, busca de Dios, porque no sé qué es lo que estás pasando. No sé los detalles de tu vida, los problemas por el que estás atravesando, los detalles de la situación difícil, quién te está haciendo sufrir o a quién estás haciendo sufrir. No lo sé. Solo puedo decirte, busca de Dios. Busca a Dios. Y decimos, tal vez, en situaciones como esta, cuando el hijo de alguien muere, la mamá de alguien muere, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, Él tiene el control. Y claro que Dios sabe lo que hace. Y claro que Dios tiene el control. Lo sabe. Sabe cuando alguien muere. Sabe cuando perdemos un trabajo. Sabe cuando nuestro cónyuge se va. Sabe cuando perdemos una amistad. Sabe cuando perdemos un noviazgo. Sabe cuando perdemos nuestra sanidad, nuestra salud. Sabe cuando perdemos algo financiero. Claro que lo sabe. Y claro que tiene el control. Esto que pasa, esto que vemos del rey David, no es porque Dios no sabía lo que estaba haciendo o lo que estaba pasando. Pero esto que vemos, esta historia que vemos del rey David, es lo que todos vemos algunas veces de la vida de todos ustedes. Solo la consecuencia. Solo lo que ya explotó. Solo lo que ya se desparramó. Cuando ya no hay nada que hacer. Eso es lo que vemos. Pero Dios sabe todo. Y Dios tiene el control de todo. Las veces que nosotros estemos en situaciones difíciles, no importa, pero las veces que estemos en situaciones difíciles, no solo ayunemos, no solo oremos, no solo roguemos. No solo hagamos eso. Y lo peor que a veces hacemos, exigir, preguntar, buscar explicación. ¿Por qué, Señor? Decime, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Él? ¿Por qué no yo? Explícame, quiero saber, quiero entender. No hagamos eso tampoco. Mejor pidámosle a Dios que nos revele lo que está pasando, lo que nos quiere decir, de qué forma está tratando con nosotros, qué es lo que quiere hacernos entender. Y a muchos de ustedes, cuando han estado en situaciones difíciles, se los he dicho. ¿Saben por qué? Porque puedo sentir cuando Dios quiere tratar con usted. Puedo sentir, puedo ver por lo que está sucediendo en su historia, así como estamos viendo la historia del rey David. Así, yo puedo sentir, y por eso yo siempre le digo, decirle a Dios que te revele lo que está queriendo hacer en tu vida, lo que te quiere decir, cómo está tratando con vos. Decirle que te confronte. Al rey David y a su mujer, ahora, en esta situación, ¿qué podemos decirle? Murió, el niño murió. Oraron, rogaron, ayunaron, pero el niño murió. Si usted estuviera enfrente de la mujer del rey David y enfrente del rey David, con el niño muerto, ¿qué le diría? ¿Cuáles serían sus palabras de consuelo? Póngase en esa situación. Creo que yo le diría, Dios sabe lo que hace. Porque no sé qué estaba pasando. No sé por qué pasó esto. Pero Dios sí lo sabe. Y claro que lo sabe.
y miremos qué es lo que pasó. Vamos a ir al inicio de esta historia. Dice 2 de Samuel 11:2 que un día el rey David estaba en su casa. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. De ahí salió el hijo de David. La mujer con la que David había tenido ese hijo era casada. Casada con uno de sus guerreros. Él estaba un día paseándose por su casa, la vio, le interesó, la mandó a traer, durmió con ella, quedó embarazada. Y vino ella y le dijo a él: estoy embarazada. Y Urías Joab vino y llevó a Urías a David. Y sigue leyendo, usted puede seguir leyendo después. Que entonces vino David y le dijo a Urías: vete a tu casa y lávate los pies. Lo que él estaba buscando era que Urías pudiera tener algo con su esposa. Y entonces ella decir: Urías, estoy embarazada. Y así el rey David. Pero sucedió que Urías no hizo caso. Y entonces el rey David le dijo: ¿qué pasó? ¿Por qué no te fuiste a tu casa? No, le dice él, yo soy tu guerrero y yo tengo que estar aquí velando por tu vida. Y entonces vino David y fue estrategia 2. Le dio de comer, lo embriagó, para que entonces, embriagado, se fuera a su casa y pudiera dormir con la esposa. Y le dijo: ahora sí, vete a tu casa. Y Urías no fue. Y entonces le dice Urías: hey, ¿qué pasó? Y le dijo lo mismo. Entonces vino el rey David, estrategia 3. Y en 2 de Samuel 11:15 dice: y escribió una carta. Vino el rey David y le escribió una carta al guerrero que estaba dirigiendo la batalla, y la carta decía: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Ponelo en la primer fila, donde seguramente va a morir. Pero además, retírate de él, déjalo solo, para que muera. Y dice en el 27, y pasado el luto, porque Urías murió, ya ni que fuera, ¿verdad? Que esta vez también le hubiera fallado. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Betsabé, la mujer de Urías, hizo el duelo, murió, hizo el duelo,
Y pasando el duelo, David vino y trajo a Betsabé a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, el hijo del que hablábamos al inicio. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Jehová estaba enojado. Y Jehová, desde el capítulo 12, en los versículos 1, 2, 3 y en adelante, envía a un mensajero que se llama Natán. Y Natán le comienza a decir lo enojado que estaba Dios con él por lo que había hecho. Y le comienza a sacar los trapos al sol, como decimos nosotros. Después de que yo te di la casa, te di a Israel, mira lo que haces. Había traicionado a Jehová. Y en el 12:29, perdón, en el 2 de Samuel 12:9, le dice Natán, el mensajero de Jehová, al rey David: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Yo no creo que el rey David haya contado su maravillosa historia a nadie. Yo no creo que esto que hizo el rey David con tantos detalles se lo haya ido a contar a alguien. Mira, fíjate que hizo esto, esto y esto, y la mujer me salió embarazada, y ahora lo que estoy haciendo es buscando cómo matarlo, y fíjate que la primera no me falló, y la segunda también, y la tercera también, y entonces vine y lo que hice fue... Yo no creo. Jehová lo estaba viendo. Jehová está viendo lo que estás haciendo, aunque no lo digas. En 2 de Samuel 12:15, y Natán se volvió a su casa. Después de que Natán le dio el mensaje completo, dice que volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías, no dice que la mujer del rey David, que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y ahí comienza la historia que les conté al principio. ¿Qué diferencia? Ahora usted puede decir, si yo le pregunto, ¿qué haría usted si estuviera frente al rey David y a Betsabé con el niño muerto ahí? ¿Qué le diría a usted ahora? Yo estoy segura que ya no iría con esas palabras de consuelo que estaba sintiendo al principio. Y yo creo que yo le diga, brother, Dios sabe lo que hace. Y sí que sabe lo que hace. La diferencia es que la parte de la historia que yo les conté al principio, que está en la Biblia, es solamente el final. Y es como les digo, es lo que muchas veces nosotros vemos, el final de todo, cuando todo explota, cuando todo se desparrama, cuando ya no hay nada que hacer. Eso es lo que vemos. Y como no vemos lo que está sucediendo, entonces nosotros decimos lo que
lo que más pueda, pues, y si se murió, Dios sabe lo que hace. Y con una actitud de, no entiendo, pues, no entiendo a Dios, no sé qué está pasando, pero Dios sabe lo que hace. Pero no es lo mismo cuando usted conoce realmente la raíz de lo que está sucediendo. No es lo mismo cuando usted conoce detalles, la actitud, la forma de proceder de la persona para llegar donde estaba en el momento en que usted se encontró en la situación difícil en que estaba. Son otros $100, como dicen. El rey David había pecado. Pecó en muchas maneras. Adulterio, asesinato, mentira. Como dicen los abogados, con alevosía y ventaja. Sabía lo que estaba haciendo. Ahora conocemos lo que él hizo. Sabemos que lo que hizo no fue agradable a los ojos de Dios. Lo que sucedió, usted dígame, ¿fue injusticia? Cuando yo comencé relatándole la historia y cuando terminé de decir, el niño murió, usted dijo, wow, qué injusto es Dios. ¿Por qué? Si David oró, rogó, ayunó, el hombre en depresión en el piso una semana, ¿qué pasó? Eso es lo que a veces nosotros pasamos. Vemos en la vida de algunos de ustedes, a veces en mi propia vida. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Fuera el colmo si el rey David hubiera dicho, pero Dios, ¿por qué? No entiendo. Hubiera sido el colmo. Y usted puede seguir leyendo. Después del versículo 15, y usted puede encontrar la actitud podrida que tuvo el rey David. Cuando Dios le dijo, no, tu hijo va a morir, porque lo que hiciste no fue agradable a mis ojos. Una actitud podrida. Podrida totalmente. La actitud que a veces nosotros tenemos cuando, bueno, Dios no me respondió, bueno, ok, está bien pues. No vuelvo a ir a la iglesia. Bueno, el pastor no me respondió, ok, no vuelvo a ir a la iglesia. Bueno, el líder no me respondió, no vuelvo a ir a la iglesia, no le vuelvo a contestar el teléfono, no le vuelvo a contestar el WhatsApp. Ah, no me recibieron, no me contestó, no me mandó, no me escribió. Así. Después de que estaba en depresión, llorando, rogando. Lo que sucedió simplemente fue la consecuencia de lo que David estaba haciendo en secreto. En 2 de Samuel 12:11 dice lo que Jehová le había mandado a decir al rey David con Natán. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y les daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Tenga cuidado con lo que usted hace en secreto, porque a veces Dios no lo trata en secreto.
Cuando usted escuchó la historia al principio, usted dijo, wow, qué problema. Qué problema el de esa familia. Y ahora, ¿qué piensa? Él se lo buscó. Él se quiso complicar su vida. Fueron sus decisiones, paso a paso. Cada paso que él daba, él iba complicándose más su vida. Primero miró a la mujer, le atrayó, la trajo, luego se embarazó y no le bastó. Llegó hasta matar. Y luego pensó que todo iba a suceder normal. Bueno, ya murió, ok, venga para acá, aquí vamos a comenzar de cero. Probablemente en sus cuentas humanas, terrenales y carnales, probablemente. Pero en las cuentas de Dios no. Sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos menos. Él se lo buscó. Ahora yo puedo decir, él se lo buscó. Él sabía que eso no era agradable ante los ojos de Jehová y no dejaba de hacerlo. No se detenía. Nunca pensó, wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Debo de detenerme. Wow, matar a alguien. No nos detenemos. Seguimos y seguimos y seguimos pensando que nadie se va a dar cuenta, pensando que esto no va a tener consecuencias, pensando que las cosas van a seguir normales, calculando nosotros que todo va a estar de esta forma y aquella y todo va a salirme por aquí. Recuerde, Dios sabe lo que hace y sí que lo sabe. Dios sabe lo que hace. Una de las formas en que nos complicamos nuestras vidas es que pensamos que cuando ya estamos en el rollo hay estrategias para descomplicarnos, para desenredarnos, para salir de donde estamos, como hizo el rey David. Estaba en la situación que estaba, con una mujer casada, esposa de uno de sus guerreros, embarazada, y no le bastó y lo mandó a matar. Y no le bastó y vino y todavía la trajo a su casa. Y entonces él comenzó en cada etapa en la que estaba complicándose, en vez de descomplicarse, comenzó a complicarse más y complicarse más y complicarse más, hasta que tocó fondo. Hasta que tocó fondo. No se complique la vida. La mejor forma que usted puede descomplicarse la vida es no complicándosela. Cada cosa que hacemos, pensemos, ¿esto me complica la vida o esto me la descomplica? ¿Esto me causa problemas o no me causa problemas? Deténgase a pensar, deténgase a pensar. Ya que usted no le cuenta a nadie, deténgase a pensar entonces.
Tranquilo, no le cuente a nadie. Porque dice 2 de Samuel 12:12, porque tú lo hiciste en secreto. Tranquilo. Yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol, por si acaso alguien no ve de noche. Esto yo lo viví en carne propia. Cuando mi esposo y yo nos separamos. Mi esposo tenía una relación oculta y él pensó que jamás me iba a dar cuenta. Y de repente comenzaron a salir todo en pleno sol. Y entonces vino a él la depresión. Y entonces vino nuestra separación por 3 años. Mi esposo me metió el divorcio. Todo eso era una consecuencia. Solo una consecuencia de algo que ya estaba pasando y que él no decía nada. Todo lo que nosotros sufrimos es una consecuencia de algo que ya está pasando en su vida. No deje que las cosas se alarguen. No se complique la vida. Es más fácil evitar llegar a una complicación que buscar cómo descomplicársela cuando ya está en ella. Escuche el consejo. Escuche el consejo. Aquí hay mucho consejo. Ya que no le cuenta a nadie, lea. Lea, que la propia palabra por sí sola es suficiente para poderlo confrontar. Lea. No le eche el muerto a otro. No le eche el muerto a su líder, no le eche el muerto a su pastor, no le eche el muerto a su amigo, no le eche el muerto a Facebook, no le eche el muerto a otro. Tome su propia responsabilidad. Usted no necesita a un líder ahí cerca que le esté diciendo lo que usted tiene que hacer. ¿Qué mejor líder que Jesús? ¿Qué mejor líder que Jesús? Ay, pero es que Jesús no me habla. Pero es que a mí Dios no me habla. Es que a mí no me revela en sueños. Lo que pensamos es que a veces Dios tiene que hablarnos así como: Tania, aquí estoy, te estoy escuchando y quiero hablar con vos. A veces pensamos que así, que solo así. ¿Y saben qué es lo peor? Porque Dios puede hacerlo. Dios puede hablarte audiblemente. Yo lo he escuchado. Lo peor es que cuando lo escuchamos, eso es lo peor. Entonces no le pida a Dios: háblame. Si cuando le habla no le hace caso. Póngase sobre sus pies.